No sé si notaron hoy que todos traemos una camisa, ¿verdad? Todos los del grupo de alabanza traen una camisa de la cruz igual amor. Yo creo que estamos todos los días, por ahí un hermano me dice, no, pero es que no solo este domingo celebramos que Cristo resucitó, se celebra todo el tiempo y siempre estas son fechas que la gente ha puesto y ok, no tenemos ningún problema con eso. Realmente celebramos que Cristo resucitó todo el tiempo, amén. ¿Están conmigo de acuerdo? Es una realidad. La celebración y la alegría del Hijo de Dios, del cristiano, tiene que ser siempre, no solo hoy, domingo de resurrección, pero no tiene nada de malo tampoco, no nos pasa nada si conmemoramos o si estamos celebrando esta Semana Santa, esta semana de Pascua, esta semana que empezó hace 8 días, el domingo pasado, el domingo de Ramos, y culmina hoy en el domingo de resurrección. Es la semana de la fiesta de la Pascua o Semana Santa, conocida por nosotros. No tiene nada de malo, lo importante es entender el propósito, amén. Eso es lo importante, entender, quedarnos con esto. Esto finalmente es lo importante. La cruz significa amor. O sea, lo que hizo Jesús en la cruz por ti, por mí, es mucho más que amarnos, que perdonarnos, liberarnos y volvernos a perdonar y volvernos a dar oportunidad. Así es que no hay amor más grande en la tierra que el que demostró Jesús o el que envió Dios Padre a través de su Hijo, amén. A través de la cruz del Calvario. Yo creo que todos estamos agradecidos con Dios y hoy es un gran día, la verdad. Qué bueno que estás aquí, me alegra mucho. Como decía mi esposa, veo caras que no los vi hace 8 días y ahora los vuelvo a ver, y otros que todavía no están, ¿verdad? A lo mejor, como dice, no han regresado, pero lo más importante es que estamos como familia y hoy estamos en esta serie Promesas que empezamos hace 8 días y hoy termina la serie de 2 domingos, pero es la promesa más grande que hemos recibido de parte de Dios. La promesa que nos dio en Jesús, es decir, esa demostración de amor tan grande. Si ponen aquí, les había pedido en cabina que me pusieran algo así, proyectando todo el tiempo, por favor, porque es importante que entendamos esto, que lo llevemos en el corazón, que lo tengamos presente todo el tiempo. Lo que la cruz significa para ti y para mí, para todos nosotros, es amor. Es la manifestación más grande de amor que la humanidad haya conocido. Y en este segundo domingo de la serie Promesas vamos a ver la promesa más grande que hayamos podido haber recibido nosotros. Es la promesa de amor, la promesa de salvación, de vida, de eternidad, de perdón. Es la promesa más valiosa, amén, que podemos haber recibido. Yo quiero que le digas al que tienes a un lado, es la promesa más grande que has tenido y además cumplida. La promesa de amor, la promesa de vida, de salvación. Es importante que lo entendamos, que podamos visualizarlo de esa manera. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Les voy a pedir, por favor, que pongamos aquí en la pantalla Juan capítulo 20. Vamos a comenzar leyendo la escritura para ir entrando en este tema. Juan 20, del 1 al 29. Vamos a leer gran parte de la Biblia. Te voy a pedir que pongas atención. Juan 20, del 1 al 29. ¿Estás listo? Dice la palabra de Dios: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Pedro siempre más arrojado, ¿verdad? Más aventado. Él también notó los lienzos de lino allí,
Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Verso 8. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Importante es, creyó. 9. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Pongamos atención por favor en la lectura, sigo leyendo. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Verso 15. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Entonces, María, le dijo Jesús, pero como diciendo, reacciona. María, mírame. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. Les dijo: la paz sea con ustedes. Mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: escuchen, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Les está dando autoridad. Escúchame bien, les está dando autoridad. Fíjate. Y luego en el 24 dice: Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de un costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Lo mismo Dios nos dice: creamos. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. En toda esta reseña que acabo de leer, vemos un episodio, te voy a decir algo, histórico, porque no es una fábula, no es algo que alguien supuso que pasó. Gran parte de la Biblia, es decir, toda la Biblia es historia. Es importante verlo así. Es historia, y la historia es algo que sucedió. No es una fábula o un cuento, es historia, sucedió. Por eso 3 veces vemos que Jesús se les aparece y como de la nada está con ellos, testificando varias personas lo que Jesús había, el suceso milagroso de la resurrección. Al grado que le dice a Tomás: tócame, veme.
Es decir, desde el domingo pasado, esta semana quiero que entiendas algo. Vamos a analizar un poquito, vamos a ver esta semana qué es lo que sucedió. Es la última semana que Jesús estuvo con sus amados, con sus discípulos en la tierra. Es la última semana antes de ser crucificado. Y hoy termina esa semana de la Pascua. Todo este relato que vemos lo empezamos a ver desde el versículo 1, cuando van a la tumba y ya no lo encuentran. Estamos hablando del domingo último de la resurrección, pero yo quisiera, antes de terminar otra vez en este domingo, vamos a ver qué sucedió en toda esta última semana que Jesús estuvo en la tierra, porque creo que es muy importante. Es muy importante que lo entendamos, porque toda esta semana, escúchame bien, está encaminada, o todo indica o señala hacia la gran promesa que recibimos en la cruz del Calvario. Toda esta semana tiene una gran enseñanza. Quiero decirte que Jesús, en esta última semana, que Él sabía que ya se le acababa el tiempo en la tierra, Él fue muy claro y muy específico en todo lo que mostró y les enseñó a sus discípulos. Por eso es importante echarle un vistazo. Así es que vamos a irnos un poquito para atrás, porque en esta semana vemos cómo indica, o todo señala hacia esta gran promesa de vida y salvación. No sé cuántos han leído ahí nuestra visión o parte de nuestra visión, pero yo creo que eso es bien importante, porque cuando tú conoces a Jesús y conoces la palabra de Dios y lo recibes en tu corazón, obtienes vida y salvación. Y esa es la gran promesa que tenemos o que obtenemos en Cristo Jesús: vida y salvación. Todo estaba indicando, señalando hacia allá: vida y salvación para la humanidad, para todo el mundo entero. Entonces quiero ver algunos aspectos y nos vamos a ir en orden desde el domingo de Ramos. ¿Cuántos se acuerdan aquella entrada triunfal? ¿Cuántos han leído aquella entrada triunfal que tuvo Jesús cuando llegó a Jerusalén? Y lo vemos en Juan 12:13. Pero quiero decirte que una de las promesas, o dentro de esta gran promesa de vida y salvación, obtenemos muchas cosas tú y yo. Y la primera cosa que quiero ver, o quiero explicarte que obtienes, que obtuvimos, que obtuviste, es una actitud de adoración, o es como una facilidad para adorar. Es una facilidad que en Cristo Jesús recibimos para reconocer y adorar a quien merece la gloria y la honra. Antes de eso, tu adoración, quiero decirte que nuestra adoración estaba distorsionada. En Cristo Jesús obtuvimos, una de las cosas que obtenemos en esta gran promesa es la facultad, escúchame bien, para adorar, para tener una actitud de adoración. En Juan 12:13 dice, Juan 12:13, y esta es la Reina Valera, por favor, si lo pueden poner: tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Está hablando en este pasaje de esa entrada triunfal el domingo de Ramos, 8 días antes de su resurrección, cuando Jesús entró. Y todos, algunos conocemos la historia, cómo venía montado en un burrito, en un pollino. Era un crío de un burro. Se cumplía, todo esto era para darle cumplimiento a la profecía que se había dicho, que el rey iba a entrar, que el Salvador, que el Mesías iba a entrar a Jerusalén montado en un pollino. En este domingo, cuando Jesús viene montado en un pollino, dice que toda la gente tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana al que viene en el nombre del Rey. Hosana y bendito sea. Y Jesús iba entrando a Jerusalén. Quiero ponerte un antecedente. Unos días antes había pasado que Jesús había resucitado a Lázaro. Y esta resurrección de Lázaro fue sabida por muchos, se corrió la voz, aparte de todos los milagros que ya había hecho Jesús, ya era conocido. Pero el suceso importante
anterior a esta entrada triunfal en Jerusalén, fue cuando resucitó a Lázaro. Y esto causó gran expectativa en toda la gente. Acuérdate del cuadro, los fariseos estaban tramando ya cómo atrapar a Jesús, porque ya los tenía hasta acá, por la fama y por toda la adoración que la gente le daba, todo el reconocimiento, todas las manifestaciones que tenía Jesús. A los fariseos, a los judíos religiosos, no les agradaba. Pocos días antes había resucitado a Lázaro Jesús. Cuando llega Jesús a Jerusalén, toda la gente lo empezaba a adorar, proclamaban adoración, reconocimiento, le agradecían toda la enseñanza, todo lo que Jesús había venido a enseñarles, a decirles, todo lo que Jesús había hecho. Era un ambiente de total alabanza y adoración, dándole cumplimiento a la profecía que se había dado cuando el Mesías iba a entrar en un pollino. Pero yo te quiero decir algo, escúchame bien, porque es una de las, dentro de la promesa de vida y salvación, es algo que Dios nos ha dado a ti y a mí: la facilidad o la facultad para adorar. Y quiero pedirte un minutito para orar, porque esto es bien importante. El ser cristiano, el ser hijo de Dios, es mucho más que venir a la iglesia. Es ese encuentro con Jesús, y es recibir esa facilidad para conectarnos en un espíritu, en un ambiente de adoración a Él, donde la adoración correcta, perfecta, tiene que ser para Él, pero con una base o un sentido de gratitud. Eso es bien importante y es lo primero que recibimos de parte de Dios. Vamos a orar, ayúdame por favor. Padre Santo, te doy muchas gracias, Dios, por este día en el cual, Señor, tú resucitaste. Hoy podemos reconocer la victoria ganada, la victoria dada a todos nosotros cuando fuiste crucificado, pero resucitaste, venciendo la maldición del pecado, venciendo a la muerte, venciendo esa naturaleza caída, rompiendo esas cadenas que nos aprisionaban, nos esclavizaban. Te damos muchas gracias, Dios, por eso. Y yo te pido, Padre, que en este tiempo seas tú hablando a través de mí y llegando y tocando el corazón de todos mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y decimos amén. Esto es algo precioso que tú y yo recibimos. Es más, yo diría que si no lo has desarrollado o no lo has identificado, trabajes en eso. Porque es tan importante adorar, es tan importante reconocer a Dios, es tan importante ese tiempo que tú puedas tener de adoración. Y es lo primero que vemos, la gente adorando a Jesús. Lo importante aquí es reconocer, escúchame, la gente estaba reconociendo los favores, reconociendo el amor de Dios, reconociendo esa misericordia de la cual Jesús había estado hablando todo este tiempo. La gente escuchó algo que no había oído. Conocían la ley, conocían la palabra de Dios, tenían todo el Antiguo Testamento, pero las palabras de Jesús habían sido tan diferentes, habían sido en un tono de amor, revestidas de amor, como decía este canto, que su amor nos persigue y nos encuentra, y que no hay sombra que él alumbre para encontrarte, no hay muro que no pueda derribar o brincar para alcanzarte. Ese es el tipo de amor que la gente había escuchado durante el ministerio de Jesús. Basado en eso, vemos un derroche de adoración de la gente hacia Jesús, una manifestación de adoración basada en una gratitud despertada en todo aquel que le seguía. Escúchame, eso es algo que Dios nos ha dado a ti y a mí, y es algo que tú tienes que conectarte con eso. Venir a la iglesia, decirte hijo de Dios, creyente en Jesús, es mucho más que solo venir.
O sea, si tú proclamas que Jesucristo es tu Señor y lo crees de verdad con todo tu corazón, tiene que haber una adoración en nosotros, más que un cúmulo de prohibiciones. Escúchame por favor, más que un cúmulo de prohibiciones o de reglamentación o de leyes o de cumplimientos, tiene que venir un espíritu, una actitud de adoración. Es lo que la gente, es lo que los fariseos no entendían. O sea, los fariseos, los maestros de la ley, ellos, su forma de adorar a Dios era recitar la palabra en cada reunión que tenían en la sinagoga. Eran muy legalistas. Cumplían la ley a cabalidad, según decían. Esa era la forma en que ellos entendían que era la forma de adorar a Dios. Jesús vino a demostrar otro tipo de relación con Dios. Jesús vino a enseñar que es una relación mucho más libre, genuina, basada de un corazón agradecido, perdonado. Es decir, lo que genera una persona cuando se le perdona algo es una gratitud real. No sé si me entiendas. No es lo mismo cuando alguien te está agradeciendo algo porque lo tiene que hacer por educación. Pero cuando alguien le ha sido perdonado una gran falta o le ha sido dada una oportunidad a pesar de haberse equivocado, no sé si me estés entendiendo, eso genera una gratitud más fuerte. Cuando tú le perdonas algo a alguien, cuando tenías todo el derecho de castigarlo, cuando tenías todo el derecho de negarle una oportunidad, porque bien que se ganó esa situación de negarle otra oportunidad, y tú le das una oportunidad más a esa persona, ¿qué es lo que genera? A veces hasta se avergüenza uno. No sé si te ha pasado. Cuando tú sabes que la regaste y cuando tú sabes que te equivocaste y en vez de recriminarte recibes perdón, te da hasta pena, no sabes ni dónde meter la cara. Genera algo en ti que es muy genuino, muy fuerte. Eso es lo que Jesús vino a enseñar. Esa adoración cuando Él estaba entrando a Jerusalén, esa adoración, esa alabanza de la gente era genuina. Era de verdad gente que había sido sanada. Era gente que quería recibir la sanidad, la libertad que Jesús daba, que el Mesías estaba ofreciendo. Era gente muy necesitada, que ya había sido perdonada, sanada, o que quería ser sanada y perdonada. Entonces era una adoración que brotaba de un corazón agradecido. Eso se obtiene cuando tú recibes a Cristo y cuando entiendes lo que Él hizo por ti. Esa adoración genuina. Por eso no me cansaré de decirlo. Adorar a Jesús en medio de la alabanza, de la adoración, cuando nos reunimos el domingo, tiene que ser mucho más allá de un canto o mucho más allá de una letra bonita. Tiene que ser un momento en donde tú te conectas con Él de una manera así, generada por la misericordia, por el perdón que Jesús te ha dado. Entonces tú manifiestas algo que es una verdadera adoración. No sé si me entiendas. No lo hagas porque todos lo hacen. No lo hagas porque es educado o es lo correcto hacer. No, hazlo porque Jesús te ha perdonado, porque Él te ha salvado, porque Él tiene misericordia de ti, porque Él te da una oportunidad más, porque a pesar de los pesares, nunca te va a desechar. Wow, cuando yo entiendo eso, quiero adorarlo, quiero agradecerle, quiero hacer más por Él, para Él, por los demás. ¿Sí me están entendiendo? Esto lo recibimos. Mira, la palabra hosana, cuando decía hosana al bendito, al que viene en el nombre de Dios, del Rey, la palabra hosana era una forma de adoración que hablaba de salvación, que hablaba de ayuda o de rescate. La palabra hosana está relacionada con ayuda. Rescátame,
sálvame de esta situación, necesito que hagas algo por mí. Por eso la gente decía: Hosana al Rey, Hosana al que viene en el nombre del Rey, Hosana a Jesús. Estaban reconociendo que necesitaban ser ayudados por aquella buena persona que venía en el nombre de Jesús. La alabanza, la adoración estaba siendo muy profunda, de una manera muy honesta, muy genuina. Yo quisiera decirte esto: cada que estés adorando a Jesús, a Dios, tiene que venir, tiene que brotar de un corazón lleno de gratitud. Tienes que encontrar algo por lo cual darle gracias a Dios. No solamente lo hagas porque todos lo hacen, y menos, diría yo, permanezcas indiferente. Tienes que ejercitarte, tienes que liberar ese corazón agradecido. Por eso lo alabamos, por eso lo hacemos con cánticos, con júbilo, con alegría. No es una moda, no es una onda que tengamos aquí. No, es porque Él merece eso y mucho más. Y Él puso los sentimientos y las emociones en nosotros. Así es que es válido, es totalmente válido que en la presencia de Dios, en el día del Señor, tú puedas manifestar con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con todas las partes de tu cuerpo, alegría, alabanza, adoración a Jesús. Es válido. Amén. Eso es algo que obtenemos. Eso es una libertad. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo hace muchos años, las primeras veces que llegaba, la verdad, siendo honesto, no me costó mucho trabajo, fíjate. No sé, gracias a Dios me conecté rápido en la adoración y en la alabanza. Pero la verdad es que sí, me sentía como enrarecido. De repente llegaba a la iglesia y veía a todos los que ya estaban bien conectados en la adoración y en la alabanza, y yo los veía y decía: qué ridículos estos. Es mucho emocionalismo. Ay, mira, brincando, ¿qué le pasa? Sí, pasa, puede suceder. Pero ¿sabes qué? Entendí después, cuando yo creo que entendí el amor de Jesús, sentí su perdón, entendí que era una manifestación de gratitud a Dios. Amén. Y que lo teníamos que hacer con libertad, porque esa cadena de juicio se había caído, de vergüenza, de decir: qué ridículos, Dios no necesita esto. Pues mira, no es que lo necesite, pero tampoco se ofende. Al contrario, yo creo que lo recibe. Cuando lo haces con todo el corazón, lo recibe con gratitud, y le gusta a Dios ver que tú manifiestas alabanza y adoración a Él de una manera ordenada y genuina. Claro, así es que malo no es. Así es que en Él recibimos una actitud de adoración. Amén. Una actitud de adoración genuina. Yo te quiero decir otro punto. En Él, en Jesús, en Cristo Jesús, y lo vemos a lo largo de esta semana, recibimos amor y actitud de servicio. Escúchame bien. En Él recibimos amor y actitud de servicio. Después de que entró a Jerusalén, Jesús se reunió con sus discípulos, y en una de esas reuniones que tuvo con ellos, no estoy siguiendo el orden así exactamente cronológico de la semana, pero estoy resaltando los sucesos más importantes que Jesús tuvo con sus discípulos. Y el número 2 que quiero resaltar es que en Él recibimos amor y actitud de servicio. Mira lo que hizo Jesús. Siendo el Hijo de Dios, siendo Jesús que se despojó de toda la gloria que tenía con Dios, pasó días enteros con sus discípulos. Ya sabemos la historia. Durante 3 años Él renunció a todo. Él vino, se hizo hombre, desde que nació. Pero cuando empezó el ministerio, Él le dedicó tiempo a su gente, a enseñar y a mostrar el corazón de Dios. Él sirvió a sus discípulos. Muchos pasajes en la escritura vemos que hablan de eso, que Él no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Pero en esa semana de Pascua, Jesús
tuvo un acto importante con sus discípulos. Y lo que él hizo es que le lavó los pies a sus discípulos. Jesús sabía, escúchame bien, lo importante que era dejar ese legado en ellos, porque era la última semana que Jesús iba a estar con ellos. Él sabía que era importante dejarles una imagen de lo que les había enseñado, de amar a la gente y de servirles. Porque esa es otra promesa que recibimos cuando recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Una actitud de amor y de servicio a los demás. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. La verdad es que sí lo necesitamos. Sí necesitamos ejercitar el amor por los demás. Sí necesitamos que el amor de Jesús llene nuestro corazón para que puedas manifestar ese amor y esa actitud de servicio a los demás. Porque el ser humano, propiamente hablando, el ser humano, hay egoísmo en nosotros, hay altanería, hay orgullo, hay esa situación de que todos queremos que nos den, pero no nos gusta dar. Eso es algo muy humano. Pero Cristo vino a enseñarles, a enseñarnos esa actitud de amor y de servicio. Y en esta semana de Pascua, la Escritura habla que un día antes de ser crucificado, un día antes, lavó los pies de los discípulos. Fíjate, fue un acto simbólico de amor. Jesús les había enseñado mucho esto en parábolas, en enseñanzas, con ejemplos, dando ejemplo él, dando testimonio de servicio. Pero ¿por qué hizo Jesús en esta última semana que estuvo con sus discípulos este acto de lavarle los pies? Y muchos sabemos que ahí hubo un jaloneo con Pedro, que le dijo: no, yo no me voy a dejar que me laven los pies, ya estamos limpios. Y Jesús dijo: sí, efectivamente están limpios, porque en mí han sido limpiados. Pero yo te quiero decir algo. ¿Por qué era la costumbre de lavarse los pies? Porque las calles no eran pavimentadas. Y eso no es lo que importa, pero es un dato solamente extra. Las calles estaban llenas de polvo, no es como ahora. Tú cuando caminabas en aquella época en Jerusalén y en cualquier lugar, las calles estaban terregosas, llenas de polvo. Y los zapatos no es como ahora los usamos, sino eran como sandalias, como guaraches. Entonces tú podías haberte bañado en tu casa, pero para transportarte de tu casa a la casa de un amigo que te invitó a comer, invariablemente se te ensuciaban los pies. De hecho, en las casas de gente acomodada, se sabe que era costumbre, y era una buena costumbre, que cuando los invitados llegaran a la casa siempre había un lavapiés en la entrada, porque todos llegaban con los pies polvosos, sucios. Así pudieras venir bañado y vestido así de gala, tus pies llegaban sucios. Por eso, y además era como que, pues, los pies siempre son como que una parte así como deshonrosa, ¿no? De huelen mal, siempre están sucios, siempre están así como que, o sea, es más fácil lavarte el brazo, la mano que el pie. Jesús hizo este acto de amor y de servicio. Él lo hizo porque en esa época lavarse los pies era como que lo más feíto. ¿Me explico? Por lo que te digo, porque los pies a lo mejor no eran tan bonitos como los tenemos ahorita. Ajá. Todos bien bonitos, suavecitos, no. En esa época los pies eran como callosos, polvoronientos, cuarteados, los talones, y era así medio duro el asunto del tema de los pies, por lo que te digo. Sin embargo, a pesar de toda la enseñanza que Jesús les había dado, les lava los pies uno por uno y les dice: esto es lo que yo quiero que hagan por los demás. Esta es la actitud que quiero que tengan cuando yo me vaya. Ustedes son mis discípulos. Yo necesito que le muestren este tipo de amor a la gente, al incrédulo. Escúchame, si pensabas que te iba a venir a hablar de una promesa en que Dios te iba a forrar de dinero, te equivocaste. Porque las promesas que obtenemos de Cristo Jesús son mucho más ricas que solo dinero. Porque una persona que sirve es mucho más importante
a una persona que solamente recibe servicio. En el reino de Dios es mucho más valioso. Es más, quien quiere ser el primero tiene que ser el último. Está hablando de lo mismo. Es tan importante que como comunidad, como cristianos, como hijos de Dios, tengamos una actitud de amor y de servicio que debe de ser natural en nosotros. Yo me atrevería a decir que quien más tenga esta actitud, que ya le corra por las venas, la persona que ya naturalmente tenga esta actitud de amar, de perdonar, de oportunidad y de servir, es más grande en el reino de Dios. Es más maduro. Está mostrando mayor entendimiento, mayor valía en el reino de Dios. Y no es que Dios ame más a unos que a otros. Madurez, entendimiento. Por lo mismo, por lo tanto, diría yo, más galardón, más confianza, más bendición de Dios. Este corazón con una actitud de servicio, de dar, de ayudar, te hace grande delante de Dios. Dios se agrada, Dios bendice eso. Así es que es otra cosa que recibimos. Es una actitud de amor y de servicio que debemos de tener constantemente, todo el tiempo. Ahorita solamente estoy aprovechando para volver a hablar de ello, porque lo hizo en esta semana de Pascua Jesús, pero tiene que ser una constante en nosotros. Por eso digo que como comunidad cristiana todos debemos de servirnos a todos. No sé si me entiendan. Tienes que venir, es tu casa. Tienes que venir con una actitud de ayuda, de ver qué se necesita, en qué puedo colaborar. No se va a obligar a nadie a hacer nada, pero esa debe de ser tu actitud, como de anfitrión. El dueño de la casa recibe y atiende. ¿Me están entendiendo? En el reino de Dios no es que porque tú tengas o tengas el título, o seas maestro de quién sabe qué, o tengas la casa más grande, o tengas el coche más bonito, te van a caravanear. No malentiendas eso. Te hace ser más grande delante de Dios si tú abandonas ese tipo de pensamiento y te pones a barrer y a recoger los papeles. Es un ejemplo. No sé si me entiendan. Amor y servicio a los demás. Amor y servicio a los demás. ¿Crees que ser cristiano es solamente bañarte, darte baños de pureza y sentirte limpio, sentirte el más perfumado, el más santo? Ser hijo de Dios es una persona que está dispuesta a ensuciarse las manos por alguien más. Eso es ser un verdadero hijo de Dios. Una persona que se arremanga las mangas y no importa que la camisa sea de quién sabe qué marca, él se arremanga las mangas y ayuda, suda, se despeina, pierde la comodidad. Ese es tener una actitud de amor y de servicio. ¿Están aquí o están muy serios? Porque a lo mejor pensabas que hoy te iba a hablar de esa promesa que Dios tiene para ti, de bendecirte y de que todo esté bien y de que nunca te haga falta nada. Mira, yo creo que Dios también lo quiere para nosotros, pero necesitas primero subir el escalón A, B, C y D, y tal vez Dios te meta en ese cuarto de bendición. ¿Por qué no? Si Él es generoso y Él es dueño de todo. Pero tenemos que entender bien. Amén. Tenemos que entender. Yo me sorprendo cada que voy a iglesias maduras que tienen una doctrina sencilla, un liderazgo humilde, de servicio. Me encanta eso. Y veo gente, o me entero de gente que es en el mundo, es gente importante, gente que tiene mucho dinero, que es jefe, que ha sido puesta en un liderazgo fuerte en el mundo, y dentro de la iglesia están con la camisa de voluntario y están sirviendo y están acomodando carros, están haciendo valet parking a todos los hermanitos que llegan. Hay muchísimos testimonios de iglesias así, de gente así. Y no solamente
me llama la atención por lo que tengan allá afuera, pero sí es de admirarse, porque el mundo te dice otra cosa. Pero en Cristo Jesús es diferente. Pero igual tiene el mismo valor de servicio quien tenga y quien no tenga. El tema es el corazón. Amén. Pero es importante entender eso. Por eso yo tengo un lema. Yo prefiero ayudar, porque si puedo ayudar, quiere decir que estoy bien. Así es que yo no me volteo cuando hay necesidad de ayudar. Cuando yo veo que alguien está moviendo una silla, yo me acomodo, voy y se la muevo y le ayudo. Pero hay gente que no, hay gente que sabe que está pasando algo y se voltean. Yo me doy cuenta. ¿Y saben qué? Deja tú que yo me dé cuenta. Dios se da cuenta. Dios se da cuenta, y qué pena, porque Dios sabe quién ha recibido esa actitud de amor y de servicio a los demás. Y sabes que eso Dios lo bendice y Dios lo honra. Pero en Él recibimos también parte de lo que vemos en esta semana de Pascua: gozo y paz. Amén. Gozo y paz. En Juan 16:20 dice, lo voy a leer rápido en la NTV: les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Escúchame bien. En la última cena que tuvo el Señor con sus discípulos, la famosa última cena, Jesús les empezó a hablar de toda esta situación que venía, que era necesario que Él se fuera, que se iban a entristecer, y que esto y que el otro, y que muchos iban a decir, no, pues no que era el Mesías, no que era el Rey eterno, no que era el Rey que nos iba a ayudar. O sea, iba a haber tristeza y dolor. Me encanta cómo Jesús, escúchame, es muy realista. Porque mira, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo me convertí, recuerdo que me decían, ser cristiano es no estar triste, no te puedes entristecer, porque el gozo del Señor es el que te da la fortaleza. Y ser cristiano, el cristiano no llora cuando un ser querido se va, porque sabe que el ser querido que murió se fue a la presencia de Dios. Y ser cristiano, y era un cúmulo de una alegría forzada, que yo casi pensaba como si te tuvieras que pegar una sonrisa a la cara y tendrías que andar sonriente, ¿no? ¿Y cómo estás? Bendecido, hermano. ¿Y cómo te ha ido? Bendito Dios, todo bien. Y Jesús no fue así. Y Jesús no les dijo eso. Fíjate, Jesús no les dijo. En Juan 16:20 les dice, no, les digo la verdad, van a tener aflicción, van a tener situaciones difíciles. No es fácil la vida, pero yo tengo que irme, y va a pasarme esto que va a pasar, porque es necesario, porque la alegría que viene después es mucho más grande que el dolor que puedes pasar. El dolor es momentáneo, la tristeza es momentánea. Y mira, hay otro pasaje que dice, me gusta, como dice Juan 14:27, les dejo un regalo, dice Juan 14:27, paz en la mente y en el corazón. Y luego les dice, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Me gusta cómo es Jesús sincero y cómo no trata de enseñarte un fingimiento. O sea, el evangelio de Cristo no es que te prohíba que estés triste, o que estés enojado, o que te esté doliendo algo, o que tengas un dolor, una tristeza o una angustia. No. El evangelio, lo que Jesús dijo, puedes estar pasando situaciones difíciles, pero mi gozo y mi paz, la que yo te doy, es más grande que eso. ¿Te fijas cómo es diferente? No sé si lo puedes ver. Es mucho más grande, es más genuino. No es que ser cristiano te tengas que pegar una sonrisa en la cara todo el tiempo y andes fingiendo que todo está bien. Como cristiano puedes llorar y puedes decir, ¿sabes qué? No están bien las cosas.
Tengo un problema, estoy batallando con esto, me duele mucho, no sé qué hacer, mi matrimonio no anda bien, estamos teniendo problemas, mis hijos no están queriendo venir a la iglesia, mi economía no está bien. Se vale. Escúchame, Jesús enseñó sinceridad, no fingimiento, no fachadas, no falsedades. Al contrario, yo lo he estado diciendo, como hijos de Dios tenemos que aprender a pedir perdón y a perdonar. Tiene que ser algo de nuestro día a día. ¿Por qué tendrías que pedir perdón si eres perfecto entonces? No, nadie somos perfectos. Puedes tener problemas, puedes tener una aflicción en la vida, pudiste haberte equivocado, pudiste haber tomado una mala decisión. Y eso no te hace no ser hijo de Dios, eso no te descalifica. El sacrificio y el amor de Jesús sigue estando contigo. ¿Me estás entendiendo? O sea, en Él recibimos gozo y paz a pesar de las circunstancias. Qué importante es entender eso. Eso te da libertad, escúchame. No sé si suceda contigo, pero a mí me da libertad. Yo cuando más sincero soy, más libre me siento. Wow, esta es nueva, la voy a apuntar. Me gustó. Cuando más libres, ¿cómo? Cuando más sincero soy, más libre me siento. La hipocresía te esclaviza. El tratar de ser quien no eres, dime por favor, ¿qué genera eso? El tratar de aparentar, el tratar de demostrar, el tratar de ser lo que no eres, eso es agobiante. La sinceridad, dime si no, la transparencia te libera. Total, si me invitan, que me inviten, ya saben qué onda conmigo. Y tú vas libre, sincero. Tu plática es libre, no te tienes que estar cuidando formas, no tienes que estar diciendo, ¿qué dije la otra vez? No la vaya a regar. ¿Sí me entiendes? El que es transparente es de una pieza. Lo que dijo ayer lo dijo hoy y seguramente lo va a decir mañana. Te libera. Entonces, el poder reconocer que como hijos de Dios y cristianos podemos tener problemas. Pero eso sí, nada va a ser más grande que el gozo y la paz que Jesús nos dio. Amén. O sea, tú puedes tener una situación difícil, tú puedes tener un problema, un día malo, pero el gozo que nos da el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Está hablando de dos cosas diferentes. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Estoy angustiado, tengo un problema, estoy un poco preocupado, pero sé que Dios me va a ayudar. Pero sé que Jesús está conmigo. Y entonces ese gozo, esa esperanza de saber que Él ha vencido al mundo, eso es lo que te va a levantar. Y eso es lo que te va a llevar, escúchame, con la ayuda de Dios, a vencer ese problema, a salir de esa situación. ¿Tiene sentido? ¿Es más sincero? ¿O prefieres seguir tapando tu realidad? ¿O prefieres seguir demostrando lo que no eres? ¿Prefieres seguir siendo esclavo de las apariencias, del qué dirán? Abandona eso, porque en Cristo Jesús el gozo y la paz que Él nos dejó es mucho mayor de lo que te puede estar pasando. Pero si tú decides enfrentarlo de la manera correcta, vas a ser libre. Escúchame bien, vas a ser libre. Dios te va a dar la victoria. Amén. ¿Lo crees? En Él recibimos gozo y paz, que es mucho más grande que cualquier situación que estés atravesando. Pero tienes que ser muy sincero y genuino delante de Dios. Yo te voy a decir otra cosa, y le voy subiendo de nivel, porque la gran promesa que tuvimos de Dios, la gran esperanza y promesa que tenemos en Cristo Jesús es, fíjate, yo le puse aquí, en Él recibimos un corazón vulnerable que acepta ayuda.
¿Y sabes de qué estoy hablando? En Él recibes un corazón vulnerable que acepta ayuda. Es decir, en Él vas a obtener la capacidad, la humildad para decir: no puedo solo, necesito que alguien me ayude. ¿Y saben de qué hablo? Del Espíritu Santo, de la gran promesa de Dios. Jesús lo dijo: es necesario que yo me vaya. Van a estar mejor ustedes. No, maestro, no nos dejes. ¿Por qué? Es importante, porque si no me voy, no viene el Consolador, no viene quien les va a dar la fuerza para seguir adelante, no viene quien les va a seguir dar el consejo. El Espíritu Santo, escúchame, es la gran promesa que recibimos. Mira, lo dice en Juan 14, 16 y 17. Dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Y luego en el 17 les dice: me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. ¡Wow! A veces no hablamos de Él tanto. A veces lo tenemos como en menos. Y solamente queremos escuchar la promesa de bendición y de prosperidad y de que todo va a estar bien. ¿Sabes que el Espíritu Santo es una gran promesa de Dios cumplida? Y que la tenemos tal vez en menos. Quiero que pienses en eso. Pero es tan importante. Pero ¿sabes por qué a veces siento que no nos hemos dado cuenta de la gran bendición que tenemos? La presencia del Espíritu Santo, como dice aquí, está en ustedes, lo conocen, está entre ustedes, tienen acceso a Él. Porque necesitamos un corazón vulnerable que acepta ayuda. A veces creemos que todo lo podemos resolver y que nosotros somos más capaces que la ayuda que te pueda dar el Espíritu Santo. ¿Sabes que Dios te ayuda a través de su Espíritu Santo porque es el que dejó aquí entre nosotros? El Espíritu Santo es el que te ayuda. A ver, si Dios te resolvería todos los problemas solamente por orar a Él, ¿para qué te dejaba el Espíritu Santo? Fíjate, a ver si tiene sentido lo que te voy a decir. La Escritura dice, Jesús dice que Él se tenía que ir porque el Espíritu Santo te iba a guiar, te iba a aconsejar y te iba a ayudar. ¿A qué? Pregunto yo. ¿Sabes qué hay aquí escondido? Una acción de nosotros. Porque si Dios te pudiera resolver todo, no necesitaríamos nosotros hacer nada. Entonces, ¿para qué hubiera dejado al Espíritu Santo? ¿Me están entendiendo? Pero ¿sabes qué sucede? Que Dios está a tu favor, pero mucha de la bendición o de la consecuencia buena depende de tus actos, de la acción que ejecutemos cada uno de nosotros. Lo voy a volver a repetir. Mucha de la bendición que Dios tiene para ti y que quiere para ti depende de tus actos, de lo que tú piensas y hagas. Por eso nos dejó al Espíritu Santo, para que no nos equivocáramos y decidiéramos mal y entonces tuvieras una consecuencia mala. Por eso dice, es importante que yo me vaya, porque el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a guiar. Él conoce el corazón del Padre, Él conoce lo que de Dios tiene para ti. Así es que busca al Espíritu Santo para que Él te diga qué debas de decir, qué debas de hacer, qué actitud debes de tomar, ante qué situación, ante tal circunstancia. ¿Me están entendiendo? Entonces tu actuar va a ser correcto y tu consecuencia va a ser buena. ¿Lo pueden ver? ¡Qué gran promesa! ¿Para qué quieres dinero? Si guiado por el Espíritu Santo, a lo mejor te puedes convertir en el hombre más rico del mundo. Si eso es lo que quieres, dinero, Dios te lo puede dar.
Pero junto con el dinero te va a dar sabiduría y te va a dar un valor que no lo vas a poder comprar con el dinero. ¿Me entiendes? ¿Para qué quieres? ¿Para qué buscas salud? ¿Para qué buscas un fondo de ahorro para retirarte y que no te falte la comida? Si tú buscas al Espíritu Santo, eso lo vas a tener por añadidura, hombre. Ni te preocupes por eso. Lo que Dios te está diciendo es: busca lo importante. Valora lo importante. A veces estás peleando en un mundo natural, estás mirando nada más aquí abajo y no estás viendo lo que Él te dio, la gran promesa de bendición. Me recuerda mucho a Salomón, cuando Salomón le pidió, ¿qué le pidió? Sabiduría a Dios. Le dijo Dios: pídeme lo que quieras. Salomón, en vez de pedirle más riquezas, más mujeres, más tesoros, más reinos, le dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo, porque es muy difícil, es un reto muy grande. Corazón vulnerable que acepta ayuda, porque el Espíritu Santo, perdóname, pero viene a ayudarte. Él se quedó entre nosotros para ayudarnos. El Espíritu Santo de Dios se quedó entre nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para aconsejarnos. Pero ¿cómo si no le buscamos? Necesitamos tener un corazón vulnerable, reconocer que necesitamos ayuda. Si estás batallando en alguna situación, dobla tu rodilla, pide ayuda al Espíritu Santo de Dios que te fortalezca en esa situación. Si estás perdiendo el sueño por un afán, por esto, por el negocio, dobla tus rodillas y dile: Señor, bendíceme, ayúdame, ya no quiero vivir así. No es vida, ya, total. Si lo tengo, qué bueno, y si no, ya, quiero liberarme de esto. Pero hay mucha gente que está aprisionada con un plan, un objetivo, y no piensa en otra cosa. ¡Qué pobres! ¡Qué pobres espiritualmente hablando! Por eso Jesús dijo: yo me voy, porque el que viene después de mí les va a dar mucho más. El pueblo de Dios, el Hijo de Dios, tiene que tener un corazón vulnerable, que recibe ayuda. Es más, reconoce que necesita ayuda, guía, consejo de Dios. Tiene que ser una práctica normal entre nosotros. Por eso el cristianismo y el estar pegado a la palabra de Dios no es nada más mientras resuelves tu problema. Tristemente hay gente que viene a la iglesia, resuelve el problema y no los vuelve uno a ver. O a lo mejor, como no resolvieron el problema, también buscan otra opción. Ahora van con el chamán, el brujo, no sé. Andan. ¿Sí me entiendes? Se acercan a Dios queriendo que les arregle el asuntito. Pues mejor vete con un brujo, hombre, págale una lana y te va a arreglar el asuntito unos 8 días, un mes, y quién sabe cómo te vaya después. Pero no es así. Acercarse a Dios es vivir de una manera diferente, es conocerle, es depender de Él, de su consejo, de la guía que Dios nos va dando. ¿Me están entendiendo? Siempre. Pero quiero terminar con el día de hoy. Quiero terminar con el día de hoy porque Cristo resucitó, amén. Y todo esto que les enseñó, toda esta semana que les dijo a los discípulos, todo esto concluyó cuando lo crucifican, muere, lo sepultan y resucita. Cuando va María Magdalena, la primera lectura que empezamos el día de hoy, cuando va a la tumba y ve que la piedra está movida, sabes que si no hubiera pasado todo eso, esta muerte, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, toda la enseñanza que Jesús les dio a los discípulos hubiera quedado invalidada. ¿Sabes que hubiera sido la muerte de Jesús si no hubiera resucitado? Hubiera sido la pérdida de un gran hombre, un gran maestro. Hubiera quedado en el recuerdo como decir: oh, Jesús fue un gran profeta, muy buen profeta,
que murió en el año fulano de tal, y todos recordamos las maravillas que hizo ese profeta Jesús. Si él no hubiera resucitado, hubiera quedado en la historia solamente como un buen recuerdo de un buen hombre. Pero él cambió al mundo. Él cambió al mundo. Él cambió la historia del mundo. Porque aparte de que fue un gran profeta, aparte de que fue un gran maestro, un gran obrador de señales, él resucitó, él venció a la muerte. Amén. Él está sentado a la derecha del Padre. Él se desapareció, su cuerpo fue levantado, la piedra fue movida de la tumba. Por eso cambió al mundo. Y hoy es lo que celebramos, la resurrección de Cristo. Porque si no, todo hubiera sido en vano. Él lo dijo, dice: es necesario que yo muere, que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no va a venir. ¿Sabes que cuando Él venció a la muerte, la maldición del pecado, lo estábamos orando en la mañana, la maldición del pecado se invalida? Wow, a veces no entendemos eso muy bien a profundidad. Pero gracias a que Cristo resucitó, la maldición del pecado, lo voy a volver a repetir, porque todos traemos un pedigrí para atrás. Todos tenemos maldiciones generacionales. Todos tenemos una historia. Todos tenemos un árbol genealógico. Y que si tú le das para atrás, te puedes sorprender, te puedes ir de espaldas. Estoy seguro que no sabes muchas cosas que hubo en tus antepasados. Y eso es lo que la Biblia llama iniquidad, maldiciones generacionales. Y sabes que cuando Cristo resucitó, la maldición del pecado que te perseguía fue rota. Wow. Es una promesa que obtenemos en Cristo Jesús, dada por Dios. Se rompe la maldición del pecado. Si crees esto, escúchame. Si tú crees esto te va a hacer radicalmente diferente. Cuando te juntes con tus parientes, con tus hermanas y hermanos y que no crean en Jesús, es increíble, pero tienes que entenderlo. Yo tengo familia cercana que no creen en Cristo Jesús. Es decir, no han entregado su vida, como dice la Biblia. Creen, pero nada más de oídas, nada más de dientes para afuera. De dientes para afuera. ¿Cuántas gentes conoces que de dientes para afuera dicen: sí, no, yo creo en Jesús, Ave María Purísima, y se persignan, y cada que pasan por la iglesia se persignan porque son ritos? Creen que con eso ya. Y el domingo y el quién sabe qué, cuando el diablo anda suelto y le ponen la crucecita al carro y el moñito rojo y tantas tonterías. Esa gente, tú dile: no, ellos te dicen que creen en Dios, pero ¿sabes qué? No creen como dice la Biblia. Yo tengo parientes así. Y sabes que yo sí creo lo que dice la Escritura, y sé que soy radicalmente diferente aún a mis hermanos de sangre. Soy radicalmente diferente, no porque haya habido una mudanza de los cromosomas que nos hacen hermanos sanguíneos. No, por nuestra fe, por lo que Dios vierte en nosotros, porque Él cambia nuestro corazón, porque dice que es derramado parte de su Espíritu Santo en nosotros, porque creemos, dice, y en los que no creen no sucede eso. Es tu madre, es tu padre, pero no creen, no conocen a Jesús, como dice la Biblia. Hay algo diferente en ellos y hay algo muy diferente en ti. Tienes que creer eso, porque eso te hace radicalmente diferente. Eso te pone en una perspectiva mucho más, con un horizonte más grande. Y no es para exaltarte y sentirte mucho, no, tienes que saberlo nada más, pero no pierdas la humildad y el amor por ellos. ¿Ya me entendiste? Es una mezcla, es una actitud, es una revelación que Dios te da, revuelta con amor al prójimo, con un corazón de servicio, aún aquellos que no entienden lo que tú ya entendiste. Pero lo que yo te estoy hablando es que tú debes de saberte
que eres una persona diferente, con un potencial distinto. ¿Por qué? Porque tú has puesto tu fe en aquel que murió por ti y resucitó. Y por creer en Él y por seguirlo a Él, cosas diferentes van a suceder en ti, aun que en tus hermanos y en tus parientes más cercanos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Así es que Él está en nosotros. Eso nos hace totalmente diferentes. Es la gran promesa de vida y salvación que todos tenemos. Vamos a poner un canto ahorita. Te voy a pedir, por favor, que te pongas en pie. Vamos a ponernos en pie. Y voy a poner un canto. Y quiero, porque este canto habla de lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Este canto habla de eso. Quiero que tengas un tiempo tú con Dios, porque después de este canto y después de todo lo que te dije hoy, que lo más importante, lo quiero resaltar, es creer. Creer en Él es lo que te valida y es lo que te da ese espíritu de gozo, de paz. Creer en Él es lo que te da ese espíritu, esa actitud de adoración, de amor, de servicio. Es lo que te hace una nueva persona, es lo que te da vida y salvación. Creer que Jesús murió pero resucitó. Eso es lo que te mete en otro nivel, en otra perspectiva muy diferente aún de tus familiares. Quiero que entiendas eso muy bien. Y en este canto habla de eso, de lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Pero después de este canto vamos a tener Santa Cena, porque vamos a conmemorar lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a ver este canto, por favor, y ten este tiempo con Dios.